La vez pasada hablamos de personajes, el martes hablamos de personajes, y hablamos cosas bien divertidas porque tenía que mucho con lo que dijimos, las formas de pensar, ¿no es cierto? Las condiciones en las que vive la gente, cómo son sus ciudades o pueblos, o cómo son sus casas, sus expectativas de vida, etcétera, 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 ¿no? Me parece que era vital. Pero además los personajes históricos necesitan algo más, que es, si estamos haciendo ficción histórica, que es muchísimo más delicada por todo lo que hemos estado viendo de complicada que puede ser en realidad más que una ficción contemporánea. Evidentemente, los personajes de ficción histórica necesitan tener un componente simbólico. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera nosotros a la hora de ser creativos de productos históricos, de alguna manera nos volvemos cronistas de un mundo que ya no existe, ¿verdad? De una época, de un tiempo que ya no existe. Somos como cronistas, somos como periodistas de ese tiempo, como gente que está como abriendo un libro para que el público lo vea y diga, ah, oh, así era así, ah, oh, así era así. Y eso hace que en realidad haya que tener mucho más cuidado con qué significa o cuáles son, qué cosa arrastra en términos simbólicos cada personaje de nuestra historia, qué representa que sea importante de ser representado en esa época. Me explico. El personaje, el género épico, que es la madre del género, ¿no? Que es la madre de lo que son las ficciones históricas. La épica es un género literario, ¿verdad? Que se caracteriza por contar epopeyas, grandes hazañas, grandes gestas de diferentes culturas, ¿verdad? El género épico, bueno, es una clasificación obviamente occidental, como todo lo que hemos estado acá hablando. Hemos hablado, ya sabemos, ¿no? De la manera de entender la dramaturgia en términos occidentales. El género épico, por ejemplo, es un formato literario muy rico que tiene pues las grandes ¿no? Gestas, ¿no? El Cid Campeador y todas esas cosas, ¿no? La Araucaria, en fin, 40.000. Entonces, pero digamos, ahí, por ejemplo, el género épico, al ser la madre o el padre de todo este rollo, trabaja muchísimo con personajes que simbolizan fuerzas o que simbolizan ideas. En cierta manera, nosotros a la hora que hacemos una historia ambientada en otros tiempos, también debemos preocuparnos como que cada personaje que pongamos tenga como que represente algo. Me voy otra vez al ejemplo del último bastión, que es de lo que va a tratar mucho esta última reunión, porque voy a usarla como ejemplo para varias cosas. Bueno, la he usado como ejemplo para casi todo el tiempo, pero ahora mucho más. Ya, por ejemplo, en el Bastión teníamos una maravillosa oportunidad porque era larguita, era una serie larguita, era una serie limitada, ¿no? O una miniserie, o algo que tenía un inicio y un final, y 35 episodios, que no es poquito. O sea, para el mundo de ahora, que están haciendo series de 8 capítulos, 10 capítulos, a lo más, ¿no? De repente 12. Es larga, es 35 capítulos, está a medio camino entre ser... No es una telenovela, porque no es una telenovela en términos o sea, digamos, al público común y corriente, en realidad, ahora que está en streaming, la puede ver más como una serie, porque claro, el streaming te serializa todo, ¿no? Es diferente. Pero digamos, a la hora que la gente la veía en Canal 7 cuando la estrenaron el año 19, que la veía de lunes a viernes, en realidad al público no le importa si se llama serie, miniserie, telenovela, no le interesa, está viendo una ficción continuada, ¿no es cierto? El Bastión no es para nada una telenovela, no está diseñada como telenovela. La telenovela es un formato de ficción muy complejo. Es una disciplina que me puede llevar a mí un curso, no les exagero, de 50 horas, como he dictado alguna vez. Es toda una ciencia. ¿Ya? Ustedes, ya sé que muchos de acá dicen, no, las telenovelas, las odio, y todas esas cosas, ¿no? Pero yo les puedo garantizar que la telenovela es una ciencia realmente que necesita de muchísimo estudio, muchísimo cuidado, porque hay unas diferencias radicales entre unas y otras. Hay unas diferencias radicales entre cómo cada cultura del mundo interpreta o trabaja su género telenovela. En fin, y además son formatos que son más largos que el dolor, porque pueden llegar a durar hasta 600 episodios o más. Estamos hablando acá, hay un libro sobre... Ah, sí, escribí un libro sobre telenovelas, sí, muchas gracias. Ya tiene muchos añitos, ¿eh? Es un libro que ya se desfasó, qué vergüenza, porque ya
O sea, digo, es del año 2001, hace 20 años. Hace 20 años, sí es cierto, lo publiqué hace 20 años gracias a la Católica, al Fondo Editorial de la Católica, que fueron gentilísimos en publicármelo. Es un libro que no es un libro muy académico, que digamos, porque el escribir telenovelas no es una ciencia, es un conocimiento, es casi como ser, no sé, es casi como tener, no sé, un talento tipo, no sé, pues no sé, hacer amarres, algo así, ¿no? O sea, requiere de cierta pericia, pero no es todavía, no es una ciencia exacta para nada. Entonces era una aproximación de acuerdo a lo que había estudiado durante muchos, bueno, en ese tiempo ni tantos años, 17 años, 16 años más o menos del género. Y claro, ahí por ejemplo pero todas esas cosas hace 20 años, les cuento, los últimos 20 años para el mundo de los formatos de ficción han sido cambios radicales. Entonces es bien paja. Yo leo ahora mi propio libro y digo, oh, repámpanos, esto es como era hasta fines del siglo XX, y el siglo XXI nos ha traído ya narrativas que fusionan mucho más muchas cosas, y en fin, este no es ahorita el tema de la conversa, pero gracias por traerlo a colación, porque es cierto. Entonces, si hablamos de personajes y hablamos de personajes de la ficción histórica, tiene mucho que ver, como digo, con qué representa cada uno. Entonces, por ejemplo, en El Bastión era bacán tener mucha simbología, porque, por ejemplo, teníamos, por un lado, el núcleo, a ver, agarremos un solo núcleo, agarremos el núcleo de los afroperuanos, ¿no? Teníamos un afroperuano, un personaje afroperuano que lo hacía Heisen Perkovic, que era el Blas, que era el esclavo que busca su libertad por sobre todo, que se escapa, que se incorpora al ejército libertador y tiene por encima de todo el ideal de ser libre, de ser libre, de ser libre. Entonces él representaba eso. Por otro lado, tenemos a Tadea, que lo hacía Nay Padilla, que era su opuesto, que era una esclava que no tenía miedo de ser libre, tenía miedo de fugarse con él. Hay todo un proceso muy bonito, ¿no? Que le dice, vente conmigo, y ella no se va, porque tiene miedo de perder entre comillas, digamos, de su punto de vista también, no quiere ser una negra fugitiva, no quiere ser una negra, como llaman esas cimarronas, se decían los cimarrones. Y tiene miedo de eso, tiene miedo de pasar hambre, tiene miedo de pasar dificultades, que efectivamente las pasaban a forro. Entonces, ella nos representaba lo que era la esclavitud que se resigna. Tiene un arco dramático interesante y al final termina completamente diferente a como empezó. Y otra era Antonia, que es una liberta, primero, antes que Antonia, el personaje de Evelyn Ortiz, que es muy lindo, que se llama María Mazombe, que es la madre de Antonia, que es más bien una liberta, pero que no teme mucho, igual que a cierto modo, así como Tadea es una esclava que teme perder el estatus de esclava porque teme la dificultad de ser una persona, ¿no? De ser una fugitiva, en María Mazombe es una liberta, pero tampoco entiende mucho o teme mucho el tratar de ir más allá de lo que la propia sociedad le limita. A diferencia de su hija Antonia, que es una mujer total y absolutamente que lo que más le interesa en la vida es conocer el mundo y la libertad, y para ella libertad implica moverse en términos físicos. O sea, Antonia, antes de ser Antonia la gran periodista, la gran analista política y todo, Antonia es una mujer que entiende la libertad como que tiene escenas con la madre, ¿no? Le dice muy claramente, ¿no? ¿Cuál es la libertad si tengo que tener una cadena a ti, ¿no? ¿Por qué me tengo que atar a ti como otra cadena? La libertad para Antonia implica el desplazamiento físico, el poder ir a donde le dé la gana, conocer el mundo como le dé la gana, y por eso se une a los cómicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada personaje ahí está simbolizando algo, la resignación, el deseo ferviente de libertad, cueste lo que cueste. Al pobre Blas, no spoileo si no lo han visto, pero no acaba bien. Antonia acaba muy bien, porque es la mujer que entiende la libertad quizá de manera más... Antonia entiende la libertad de manera más integral, ¿no? La entiende más integral, como la capacidad de irse. Claro, cada vez se sentía agradecida, protegida por el ama, claro. O sea, no es como, o sea, digamos en términos, en términos un poco, son horribles, ¿ya? Pero yo les he dicho que para entender las épocas tenemos que entender el pensamiento del tiempo, de esa época, ¿no? La esclavitud para mucha gente era o sea, a ver, vamos por partes. Si tú nacías en la época de la colonia, si tú nacías por la casualidad de la vida, como ustedes han nacido como han nacido, y como yo he nacido, como por el azar absoluto, si ustedes nacían como afroperuanos,
estaban reventados de plano porque ya estaban condenados o a ser solo esclavos y con mucha suerte ser libertos, o haber nacido libertos tal vez y ejercer un oficio. Pero nunca iban a poder pasar, salvo excepciones terribles, como lo que dijimos el médico mulato Valdés, salvo excepciones de uno cada no sé cuántos miles de miles, era imposible pasar a otra clase social. O sea, no existía la movilización social. Entonces, visto de ese lado, he nacido así, estoy fregado por esa sociedad maldita, si soy un esclavo de casa, es como que, pucha, qué tranquilidad. Tendré comida, trabajaré obviamente, no soy libre, pero tendré comida, tendré techo. ¿Se dan cuenta? Véanlo de ese lado también. O sea, entonces es un poquito como puede pensar ahora, en términos concretos, nuestro gato, que dice, acá me dan casa, me dan comida, estoy tranquilo, ¿para qué me voy a ir a la calle? ¿Para qué? Siendo el gato un animal que le gusta mucho la libertad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un poco terrible hablar así, pero es que como pensemos, por eso digo, entonces, los personajes simbolizan actitudes. Entonces, y la ficción histórica necesita mucho, para ser redondita, que ustedes representen así, que cada personaje represente algo. Los robles, ni qué decir. Los robles representan un montón de cosas. Representan, la madre representa la madre que por encima de todo en absoluto, que es un arquetipo maravilloso, un prototipo maravilloso, la madre que le importa un reverendo sorbete todo a la hora que tiene que defender a una de sus crías, a uno de sus hijos. Y eso es una cosa con la cual Josefa, que lo hizo maravillosamente la Liga Isueta, que es maravilloso porque la Liga Isueta, representa, es un personaje que por fuerza genera identificación, porque es eterno. O sea, es una mujer que a la hora que su hija o alguien esté en peligro o uno de sus hijos está en peligro, al demonio convenciones sociales, al demonio cualquier cosa, al demonio. Los tiene que proteger y cuidar. Eso es lo que ella va a hacer. No le importa otra cosa. Le desespera terriblemente que la hijita es adúltera, que esté encinta de otro hombre. Al demonio la va a ayudar y va a hacer lo que sea. Porque las mujeres con hijos, yo creo que en realidad la inmensísima mayoría son así. O sea, primero es, mira, cuido a mis hijos, ¿no? Y ya, se acabó. El resto ya veremos. Todo se relativiza. Todo se relativiza. No, piénsenlo. O sea, es un prototipo absolutamente válido en cualquier cultura. Ya, luego el padre pues es un criollo, simbolizaba lo que era una burguesía de clase media alta, un comerciante, que le importa un rábano quién gobierne, quién esté en el poder, lo que sea, no le importa. Él quiere seguir haciendo su negocio. Es un personaje muy limeño, muy peruano. Lo podemos ver todos los días. Hay gente que le importa nada quién gobierne o quién no gobierne, o si son dictaduras o democracias o lo que diablo sea, mientras pueda, tranquilamente. Claro, ese giro de madre te encantó porque si quieres cumplir con la sociedad le exige. Claro, pero es que yo creo que la historia de la humanidad es, a la hora que el hijo está en peligro, las madres les importa un rábano lo social, ¿eh? O sea, la gran mayoría, no digo que todas, pero digamos como que lo principal es, tengo que salvar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y ya, o sea, y es un giro absolutamente coherente, que tenía también el personaje de la madre su lado feo, porque la madre también, acuérdense que cuando el marido embaraza a María Mazón B, la bota, estando embarazada, no se conmueve de eso. O sea, porque lo que no quiere ella tener es una mujer que tiene una hija de su marido a su servicio, porque eso va a ser muy perturbador, evidentemente, y entonces la vota, aprovecha su poder para votarla, y lo único que le queda a la pobre mujer es arrodillarse y pedirle por piedad, deje a mi hijita con usted para que no pase hambre. Y cumple su palabra, ¿no? Porque al final es una mujer de palabra. Pero esas cosas, por ejemplo, podrían parecer, oh, Josefa no es tan buena. La gente piensa, de acuerdo, insisto, a su época. Y del punto de vista de Josefa, era muy perturbador y peligroso para su propia familia sostener una familia paralela. Entonces, dentro de su propia casa. Entonces, véanlo, vean siempre los personajes como que no son, un buen personaje no es de una pieza, no es absolutamente cuadrado. Tiene cosas que, pucha, nos asustan o nos parecen, oh, pero lo puedes entender. El otro personaje es de Rodrigo Palacios, el militar, el militar que por su batallón, por su gente, hace todo. El militar, ustedes no sé si conocen o son familias militares o tienen familias de uniforme, gente de uniforme, gente que digamos, tiene un espíritu de camaradería muy grande.
muy grande, muy grande. O sea, vean como que el militar tiene un sentimiento de mi batallón, mi promoción, es muy fuerte, es muy humano y muy masculino, muy efectivamente yo creo que atávico. Viene desde los grupos de hombres que salen a cazar mamuts. O sea, entonces el militar por encima de todo cree en sus soldados, su batallón, eso, y en un momento eso es hasta más importante que la idea abstracta de patria o la idea abstracta del deber. El personaje de Lorenzo, por ejemplo, no cree en la corona, piensa que la corona será el demonio. Él está convencido que exacto, o sea, es como que él sabe que lucha una causa perdida, sabe que sabe que el Perú se va a liberar. No es un cuadrado que piensa, yo por la corona hago lo que es, o sea, va a hacer su deber porque ha jurado. Es un sentido del deber también muy fuerte. Es un sentido del deber muy fuerte. Entonces, es como es un hombre que lucha por una causa que sabe que está perdida, pero su honor y su deber, que son valores sin los cuales en ese tiempo un hombre sentía que se le caía la hombría, ¿no? Por no decir otra parte, en esa época son valores que tiene así, impresos en el alma, y él representa eso, los valores del honor de la época, del siglo XIX, por los cuales incluso va a morir sabiendo que es una causa perdida. ¿Ya? Y lo contrario es su hermano, que es el joven Paco Robles, que es el idealismo total y absoluto, que cree en el ideal, que cree en el ideal de la libertad, el ideal de la patria y todo lo demás, y que la realidad le da patadones en la cara a cada rato, porque él tiene una idea muy teórica de la libertad, y durante toda la historia va dándose cuenta que esto de la patria, la emancipación y todo, diablos, no era tan bonito como sonaba. Carne viene con hueso, con grasa, con pellejo, con nervio y con todo, y es una continua lucha por tratar de adaptarse en lo que se está convirtiendo en ideal. Pero también representa eso, representa como esa pureza de ideales que se van destruyendo. En la medida que Paco Robles sufre terriblemente por varios motivos, por varios plot points, varios momentos, una decepción o una adaptación a los tiempos que hacen que su ideal se vaya convirtiendo en otra cosa. Al revés, Lorenzo también va sufriendo una serie de derrotas en el bando que él pertenece y va como afirmando que efectivamente esto era una causa perdida. El hermano se reafirma, el otro hermano se tiene que adaptar. Entonces y la hija, evidentemente, la hermanita Rosa María, ¿no? Que la maravillosa Priscila Espinosa, lo que hace es él representa a las mujeres de clase alta incluso, ¿no? De clase favorecida, que están reventadas igual, que las casan y le puede tocar animal de marido y están presas de eso, ¿no? Y con ella llegamos extremos, ¿no? Con ella, por ejemplo, llegamos extremos en que por ejemplo, que hay una escena terrible, ¿no? Que es un momento muy duro, que su propio padre y su propio hermano militar, por los mismos conceptos que tienen de aquella época, dejan que el marido se la lleve, que la saque de la casa, cosa que la madre y que Paco Robles no lo pueden perdonar, porque es muerte segura, pues. O sea, hay que ser ya muy... Pero sin embargo, es terrible, es otro momento en los cuales tú dices, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué han hecho eso, pues? ¿Por qué Josefa bota a una mujer encinta al hambre? ¿Por qué el hermano y el padre entregan a una chica a un tipo que posiblemente la mate? Son cosas terribles de valores del tiempo que hace que sea coherente. Y solamente una persona no mucho más abierta al cambio o a la realidad, como la madre o como el hermano, entienden que eso es una cosa imposible, ¿no? De creer. Pero eso es lo que hacen los personajes bacanes, porque tienen muchos lados y muchas actitudes que nos gustan o no nos gustan, que nos parecen tontas o no nos parecen tontas. La propia Catalina, por ejemplo, que es un personaje que simboliza... Catalina, por ejemplo, la Mayela Llovia, lindísima, maravillosa, Catalina simboliza la sabiduría popular. Ella es así como Antonia es una analista política y periodista, que asimila más bien la intelectualidad de la educación formal,
O sea, Antonia redacta la Gaceta, o sea, es una analiza política, es una politóloga empírica. Pero Catalina, ¿qué cosa hace Catalina? Catalina hace los textos de los títeres. Catalina escribe los textos de los títeres, así que talento tiene. Ella representa lo que es el sentir de la gente, del pueblo más llano que hay, sensaciones, sentimientos, y lo plasma en estos títeres graciosos que hablan en rima y que se burlan de todo lo burlable. Catalina es totalmente esa sensación de como ahora, o sea, llevándolo en el plano, pues, obviamente, no se imaginen algo, pues, así con tanta lisura, ni tan burdo, pero en cierto modo el cómico de la calle tiene eso. Hasta ahora, los cómicos de la calle, de alguna manera recogen, sus rutinas son bastante como fáciles, ¿no? Obviamente. Sus rutinas son como bastante, pero mal que bien recogen cierta pulsión de los tiempos, lo que la gente siente en la calle. Catalina Fino es una tatiritera de la calle, que obviamente, pues, estamos en una serie, pues, elaborada y trabajadita, ¿no? Tiene que ser las cosas más bonitas, pues, con más estilo, pues, y no, ¿para qué le pagan al guionista? Va a ser una pachotada, ¿no? Entonces tiene que hacer, obviamente, tiene que interpretar esos sentimientos con los títeres, pero de manera muy popular, que todo el mundo lo entienda. Entonces, es como el personaje que habla del sentir popular, es una creativa, es solo que nunca nadie se lo hace notar, porque para ella es natural. Y tampoco ella tiene una gran conciencia de ser una gran creativa, sino que hace lo que son los títeres, lo que es una buena titiritera. Expresan sentimientos populares. Es bien interesante, Catalina. Nosotros hicimos de las protagónicas femeninas de Catalina y de Antonia, mujeres que tuvieran una acción muy, muy completamente opuesta a la que normalmente se le asigna a las heroínas o las chicas de las series, que solo sufren porque el marido no las quiere, o porque el marido va a la guerra, o porque el marido nada, sino más bien eran mujeres que llevaban acción y tenían una vida completamente al margen de lo que los hombres hagan. Eso se llama enfoque de género. Pero no discutiremos sobre eso ahora, en fin. Entonces, eso es todo lo que es. Bueno, entonces los personajes es bueno que simbolicen cosas de los tiempos. Es bueno que ahora que hagan una ficción histórica, cada personaje de ustedes represente algo, alguna forma de pensar, alguna instancia social en esos tiempos. ¿Sí? Eso es. Luego, para terminar con el punto de los personajes, ¿ya? Hay personajes protagónicos y personajes coadyuvantes y personajes específicos. Esto vale para cualquier tipo de ficción. Los personajes protagónicos, como su nombre lo dice, son aquellos que son ante los cuales se nuclea, o sea, nuclean toda la acción. O sea, son alrededor de ellos suceden las cosas. Alrededor de ellos pasan las cosas, ellos son los que mueven la trama, y cuando desaparecen, se acabó la serie, ¿no? En el Bastión hay evidentemente un cuarteto protagónico fuerte, que son Lorenzo, Paco, Catalina y Antonia, y cuando muere Lorenzo, la serie se acaba, porque ya terminó, no hay más que hacer. San Martín no es un personaje protagónico, es un personaje coadyuvante, es un personaje que desaparece en el capítulo 22 y la serie sigue. El personaje coadyuvante tiene funciones muy importantes en la historia, pero no necesariamente con su partida o con su muerte o con lo que fuera la historia acaba. Dentro de lo que es protagonista, sí, yo siempre incluyo, siempre se hacen unas bolas terribles con eso de protagonista y antagonista, ¿no? Que dicen el antagonista es el que se opone al protagonista. Ya, pero el antagónico también es protagónico, pues. O sea, el antagónico está dentro del protagónico. Es como, el ejemplo más claro de la vida es Batman y el Guasón, Batman y el Joker, ¿ya? Los dos son protagónicos. Los dos son protagónicos. Ya, desaparece uno, se acabó la película. O sea, son igual de importantes. No funciona, no sirve uno del otro, no sirve uno sin el otro. Entonces, en realidad, el antagónico que se opone al protagonista también es un protagonista, ¿no? Ya. Y luego el coadyuvante, como digo, o llaman actores de reparto, el Oscar, supporting actor, eso que ustedes en los Oscars, son personajes importantes que tienen también una acción, que tienen una vida. En The Crown, por ejemplo, yéndonos a la ficción histórica, evidentemente la gran protagonista es, el antagónico, sí, Monteagudo es un antagónico, pero no es protagonista, es un antagónico no protagónico.
The Crown, por ejemplo, evidentemente la única gran protagonista es la reina. Todo va alrededor de la reina, la reina y la reina. La reina es el centro, porque la reina. Pero todos los demás tienen una función alrededor de ella, pero si no hay reina, no hay serie. Quería hacerte una consulta. En este tema de la ficción histórica, siempre se enfoca tratando de lanzar de repente algún mensaje. O sea, porque yo más o menos cuando vi el Bastión, el último Bastión, tú insertaste un personaje que era este borrachito que aparecía en las calles, que finalmente era el que hacía un poco la reflexión de lo que iba a pasar, lo que pasaba en el país y lo que más o menos sigue pasando, ¿no? Esas controversias entre diferentes formas de pensar, ¿no? Que cada quien quiere jalar agua para su molino. Entonces, digamos, en las ficciones históricas siempre se busca tener esta intención de lanzar algún mensaje, o es que puede hacerse simplemente como para contar una historia. ¿Hay algún fin en hacer una ficción histórica? ¿Hay un objetivo? Lo que pasa, así? eso que llamas, eso tiene que ver con tu premisa. Tiene que ver con tu premisa dramática. O sea, ¿qué es lo que me quieres contar finalmente? En el Bastión, lo que queremos contar es que finalmente el sueño emancipador es algo que se hizo sobre no un país integrado, sino un país con sus problemas que hasta ahora en cierto modo permanecen. De ahí los links con la realidad. O sea, no es un proceso, no fue la emancipación en el Perú, si quiere, o sea, la manera, nuestro punto de vista, ¿se acuerdan que les hablamos del punto de vista de todo eso? Al principio, en la primera sesión. Nuestro punto de vista personal es que el Perú se construye, el Perú republicano se construye sobre una sociedad desintegrada de castas aún. Y eso es algo que se va a arrastrar forever. No sé hasta cuándo, pero ya yo moriré y se irá. Y el borrachito, el personaje que insertas, este borrachito, ¿era como el alma del Perú? ¿Era algo así? Es una broma, es un personaje chiquito que le hizo Víctor Prado, un gran actor. Es una broma que te cuenta que finalmente sí, pues es como un pequeño narradorcito, que en realidad es más Catalina, ¿no? La que habla de eso, es más de repente, en varios momentos se dice, en varios momentos se insinúa, en varios momentos, pero sí, son cosas que los actores, claro, el bufón, buena, el bufón es un personaje maravilloso de la dramaturgia clásica, porque el bufón en la dramaturgia clásica es aquel que puede decir cualquier cosa porque no tiene respeto de nadie lo respeta. Si al bufón nadie lo respeta, el bufón tampoco respeta a nadie. Es una maravilla, es un gran personaje de la dramaturgia occidental, el bufón. El bufón se puede reír del rey porque carece de prestigio, carece de respeto. Entonces le da una ventaja. Todos se burlan del bufón, todos desprecian al bufón. El bufón es un borracho, un mendigo, un pobre muerto de hambre, lo que sea, y nadie lo respeta. Y este mendigo muerto de hambre, el que nadie respeta, puede tampoco respetarte a ti y decirte, oye, San Martín, dame una moneda y a ver cómo te va. Porque, ¿qué le van a hacer? ¿Se dan cuenta? Es interesante. Entonces, sí, pues son personajes que uno mete porque de alguna manera quiere también darle voz también a más instancias, ¿no? Hay personajes chiquititos, por ejemplo, que aparecen muy poco en el Bastión. Por ejemplo, el personaje de Andrés Silva, que es chiquitito, que tiene muy pocas escenas, que es Diego, se llama, que es un amigo de Paco Robles, que es un chico mestizo, ¿no? Medio indígena, que sus padres, claro, se mata, porque está condenado porque sus padres fueron rebeldes ajusticiados, fueron subversivos ajusticiados, y no va a poder estudiar nunca por eso, porque es hijo de rebeldes. Entonces le niegan completamente, por más que sea el mejor, le niegan la educación formal, se desespera, se alcoholiza y se suicida. Y es lo que hace, simboliza eso también, simboliza la condena de casta, digamos, con lo que eran las rebeliones indígenas de esa época, y hace que Paco Robles es el gran motor por el que Paco Robles siente, este mundo, esta sociedad en la que tengo es una porquería, porque mi amigo se mató, porque es muy amigo de él, se marca que era muy amigo suyo. Entonces, es como que es una razón suficiente para que, digamos, el patadón que le den en la cara a Paco Robles de este mundo está mal, no puede ser que esto sea el mundo, donde mi amigo se ha matado porque le han negado la posibilidad de estudiar siendo el mejor. Entonces, esas cosas, por eso te digo, hasta los personajes más chiquitos simbolizan algo, siempre simbolizan algo. Entonces, eso es lo que debemos tratar de hacer para que nos quede bonito, ¿ya? Y para terminar con personajes y pasar a estructura del lenguaje antes de que nos vaya el tiempo, es
los personajes siempre tienen, por lo menos, a veces hasta tres, si quieren ser mucho más, no necesariamente tienen que ser, cuando hay mucho personaje, el caso del Bastión, por ejemplo, tiene un montón de personajes, tenemos 40, no hay tanto tiempo tal vez, pero por lo menos tiene que tener 2 instancias, a veces 3. Por lo menos un personaje bien hechecito tiene un mundo social ante el cual se muestra ante el mundo, o sea, soy el abogado, ¿no? Soy la esclava, ¿no? Soy el liberto, soy el libertador, ¿no? Soy el gran militar, soy la madre, o sea, tienen un rol social que tiene que ver con su labor, con lo que hacen, con su actividad, ¿verdad? Con su posición en la sociedad. Es la manera como el mundo los conoce. Y a la vez tienen un mundo personal y privado. Su casa, su intimidad, cómo son cuando están en su casa con la gente que más confían, con la gente que más quieren. Puede ser muy diferente, muy diferente. El personaje de Lorenzo, por ejemplo, es un señor militar con un gran porte, un gran capitán, ¿no? Luego comandante y todo lo demás. Y cuando está con su mujer es un chocho que simplemente la ama con locura y se acabó. ¿Ya? Igual o Josefa misma, ¿no? En su casa lo grita el marido como quiere, pero afuera no lo haría. Entonces tienen siempre otros personajes tienen ese lado. Y cuando ya ustedes tienen más ganas, en el Bastión solamente muy pocos tienen eso. Cuando ya necesitan, digamos, desarrollar mucho más, hay algo mucho más íntimo, mucho más privado, que ya es casi hasta desconocido para el resto de personajes, que es las motivaciones. Ejemplo, Paco Robles y su amigo, y la muerte de su amigo Diego. Eso es una cosa muy personal, muy íntima, que no se la cuenta a nadie, solo a Catalina, creo, o por ahí otro personaje más, o a su hermano. Pero son como las motivaciones, las razones, los resortes emocionales que hacen que tú hagas o pienses como piensas o sientes. Eso es bien importante. Trábajenlo con los personajes protagonistas, básicamente. No se puede a veces con tantos, pero es lo ideal, es lo ideal, es lo ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollarlo. En las películas, que son historias de 2 horas, por fuerza hay que desarrollar esas tres instancias. Por fuerza. Con personajes de cine, que dura 2 horas nada más, hay que trabajar eso con mucho más, así como delicadeza de cirujano, ¿no? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Cómo somos en el plano social, en el plano privado y en el plano más íntimo de la pepita del alma de cada uno? Ese es bien, bien, bien interesante y bien bonito, porque así tu ser humano te queda muy redondo, tu personaje te queda muy redondito. Redondito, lo que llaman personajes redondos. Es bonito, ¿ya? Y otra cosa que ya tiene que ver con estructura, ahorita saltamos eso, y que tiene que ver con personaje, es que nunca cuenten todo de un personaje al empezar. Dosifiquen la información para que la gente, el público, poco a poco, se vaya, déjenle sus cosas, déjenle sus sorpresitas, déjenle que sean coherentes con el personaje siempre. No saquen así, de pronto el personaje era vegetariano y de repente en el capítulo 8 se empuja un lomo. No, pues, eso es incoherencia. ¿Ya? Pero quiero decir, dentro del personaje que han diseñado, ustedes tienen toda la información desde que empieza hasta que termina. Personaje que ustedes diseñen como creativas o como creativos, personajes que diseñen, están obligados a tener toda la información desde el principio para irla dosificando lentamente. Pero no la muestren toda de arranque, porque entonces ya como que se pierde cierto misterio. Es bonito ir poco a poco soltando los personajes, poco a poco, ¿no? Así, lentamente, para que vayas como conquistándote, vayas enamorando al público con cosas nuevas que descubres de ellos. Pocas cosas que vas descubriendo de sus mundos, del mundo que son. Todos los humanos somos un mundo, seamos ficciones o seamos reales. Y en estructura, que es lo importante, muy bien, ustedes saben qué es estructura. La estructura es el ordenamiento de los eventos de la historia. ¿Cómo los voy a ordenar? ¿Qué va primero? Esto. Es una lista de los eventos de la historia. ¿Ya? Miren, una historia que está contada en un orden malo, que puede destruir tus mejores personajes, una trama paja. O sea,
es realmente la arquitectura fina de lo que es el trabajo de ficción. Hay que pensar, a mí me parece la parte más difícil de todas, y es la parte en la cual naufragan muchos, sobre todo películas. Las series, como son más largas, o las telenovelas, como son más largas, tienen tiempo de enmendarse, o en todo caso de corregirse. Pero las películas, por ejemplo, la inmensa mayoría de películas que ustedes dicen no me gustó, suelen tener problemas de estructura. Lo que llaman ustedes películas me aburrí, suelen tener problemas de estructura graves. ¿Por qué? Porque no han dosificado lo suficiente cada evento para mantener al espectador siempre atento. Salvo que, intencionalmente, de manera pensada desde el concepto, lo que han buscado es tener una narrativa lenta, ¿no? ¿Me entienden? O sea, eso ya depende de cómo tú diseñas tu película. Hay cineastas que diseñan historias con una estructura muy lenta, muy descriptiva, muy, ¿no? Que tiene un ritmo muy, muy pausado, y otros que la diseñan rápidos y furiosos, ¿no? El ejemplo extremo sería ese, ¿no? Toda esa es una cosa así, frenética, loca, ya, todo choca, que también fíjense, las estructuras de ese tipo tienen otro problema, que a mí me aburren, yo me duermo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, en 15 minutos, ya has visto todos los esfuerzos desesperados por jalar el ojo del espectador, has reventado todo lo posible, has destruido todo lo posible, y en realidad ya todo repetitivo ya. O sea, yo no entiendo, pero hay gente que le gusta, ¿no? Porque es adrenalina, es como los juegos de video, pues, ¿no? Pero ya te aburre, matas el recurso rápidamente. Es una estructura que juega a un recurso único que es visual, ¿no? Reventar el ojo de la gente, tenerla siempre así en adrenalina pura, pero a otros nos puede aburrir. Otros más inteligentes, los que tienen que ser buenos estructurando, por ejemplo, bueno, todo el mundo tiene que ser bueno estructurando, todo el mundo tiene que ser bueno estructurando, pero quiero decir, no es que los que son más, sino que los mejores que manejan una estructura con eficacia y son los que llevan el género, son los que hacen terror, por ejemplo. El terror necesita una administración de los eventos muy, muy, muy precisa para que los sustos vayan en los momentos precisos, que mantengan a la gente en tensión eterna. Pero no es que todo, o sea, si tú ves una película donde salen 25 ánimas y cosas horrorosas en los primeros 15 minutos, ya te aburrió la película. Es igual que la reventada de carros. Terror y suspenso, ya, hay una diferencia. Terror y suspenso, el terror por fuerza implica suspenso. No necesariamente el suspenso implica terror, ¿ya? El thriller, que es lo que se llama el suspenso, son historias donde todo el tiempo se maneja la expectativa en base a un misterio. Desapareció alguien, mataron a alguien, hay que atrapar a un asesino, patatatata. Ya, eso es el suspenso químicamente puro, el thriller, ¿no? Hay un misterio, te sorprendes, vueltas de tuerca, era esto, no implica terror, implica todo el tiempo expectativa, todo el tiempo tener a la gente así, expectativa. El terror tiene suspenso, pero implica evidentemente susto, implica evidentemente que causes miedo. Tú quieres causar miedo, tú quieres causar el alarido que hace que los adolescentes puedan agarrarse de la mano y abrazarse y hacer, porque para eso van nomás los adolescentes al cine, a ver películas de terror, les importa un sorbete, que cuál sea el Chucky o la Anabel de turno, le van a gritar, ¿no? O sea, hay un montón de adolescentes que van a gritar, solamente las chicas van a gritar porque les gusta gritar, porque es necesario botar la energía y gritar. Para eso sirve el género de terror, no me vengan a mí con otra cosa. Porque siempre, ¿por qué tiene tanto éxito en los chicos el género de terror? Porque van a gritar, o porque van a chapar, pues, porque así se abrazan. ¡Ay, le dio miedo! Por favor, pues, ya. En realidad, los que hacen muy bien ese género, hay grandes cineastas que hacen buen género de terror. Acabo de leer por ahí Stanley Kubrick, se hace la gran película de los 80 de terror, que es The Shining, El Resplandor. A lo que voy es que todo el tiempo tienen que dosificar.
Dosificar, 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 dosificar. Bueno, una buena estructura dosifica todo el tiempo la acción para que sea de ficción histórica, sea de lo que sea telenovela, sea melodramón, sea comedia, cualquier cosa, una buena estructura dosifica. Midsommar también lo he visto, Hereditary, al final me defraudé, no quiero spoilear, ¿ya? No quiero spoilear, pero al final yo dije, oh, tan bien que estaba esto y la mata en los últimos 10 minutos. Bueno, en fin. Pero no, este no es un taller para hablar del género terror, que es muy divertido, que a mí me gusta mucho para ver estructura, justamente, para analizar estructura. Es bien bacán, porque ahí sí es como que, uy, la prueba de fuego. Una película mala de terror, una película sonsa, es aquella que no sabe manejar el susto, no sabe manejar el miedo y se vuelve una soncera, pues ya es un fracaso. Bueno, entonces, Midsommar me pareció interesante. No creo que sea muy de terror, no sé, o yo ya estoy demasiado, no sé, ya mi corazón es de piedra, no lo sé, pero yo no me asusto de nada, Dios mío, me asusto de las cosas reales, o sea, yo me asusto cuando veo documentales horribles de cosas horrorosas de la vida. Ahí me asusto. Me asusto cuando veo cosas feas, cosas espantosas, ¿no? No es una película de terror, pero es buenísima. Muerte en Venecia. Claro, pero Muerte en Venecia es un ejemplo maravilloso de lo que es el manejo de la expectativa y el suspenso de manera pausada, delicada. Dios mío, Visconti, pues Visconti es el santo patrono de la decadencia. Visconti es un cineasta que retrató como nadie lo decadente que puede ser la burguesía. Toda su obra es eso. Pues, bueno, pero no estamos acá para hablar de cine en general, pero bueno, es una película histórica, por ejemplo, maravillosa, ¿no? Maravillosa, Muerte en Venecia. Es una película, una ficción histórica. Habla de un hombre que está en Venecia, en medio de una peste, ¿no? Nadie sale, solamente sale una familia con su... En fin, vean Muerte en Venecia, por ahí está. Ya, no voy a ponerme a hablar de eso. No me jalen la lengua, que soy bien hablador y he visto mucho en la vida. Bueno, quiero decir, entonces, la estructura y la necesidad de poner los eventos de manera que tu público siempre esté enganchado, tu público siempre quiera seguir viendo. Las series tienen que ser recontra capas para eso. Porque si tienen, por ejemplo, un montón de capítulos, ahora las amas más chiquitas, pero no es por nada, pero por ejemplo, sostener una miniserie, toda la expectativa y que no la dejes en algún momento, es fuerte, es difícil. Hay que saber manejar y tejer muy bien. La estructura va a depender del formato. Por ejemplo, una cosa es la estructura de una película de 1 hora y media o 2 horas, o 2 horas y media, y otra cosa es la estructura de una serie o una serie por temporadas o una serie limitada y o miniserie que tiene otra estructura. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, entonces la estructura va a depender del formato que te está pagando tu productor. Bastión, nos dijeron, son 35 episodios, no es tan largo como telenovela, pero no es tan corto, o sea, es una serie limitada, no es miniserie chiquita, es una miniserie muy larga, pero es una serie, llamémosle serie, 35 episodios. No hay más. Ya, paja. Estructuras, 35 episodios. Haces una chambaza, ¿eh? Más largo todavía fue nuestra historia, una serie que la pueden ver gratis en YouTube, ya saben, YouTube gratis nuestra historia. 80 episodios, que esa es una señora historia larga. También, 80 episodios, chambón de estructura. Uy, ¿qué pasa? Ahí le dividimos en temporadas, por ejemplo, nosotros para ordenarnos mejor, la dividimos en 20, 20, 20, 20, como 4 temporadas. O sea, íbamos a hacer 80 igual, pero a la hora de estructurar dijimos, vamos a hacer como que hiciéramos una temporada, una serie, esas por temporadas, 20, 20, ¿no? Como que imagínate, el primer año son 20 episodios, el segundo 20. Por eso, si ustedes ven esta historia, van a ver que cada final de 20 se dejan ganchos para una siguiente temporada, que en realidad era el día siguiente el capítulo, o sea, acababa el viernes y el capítulo 21 era el lunes. Eduardo, una consulta, aprovechando esto de que estás mencionando de nuestra historia. Sí. ¿Tenías alguna intención respecto a poner como Paco Robles, como también protagonista en el último Bastión? Ambos personajes en ambas historias tienen el mismo papel, no sé, tienen la misma personalidad. ¿Había alguna intención ahí? En el Bastión, porque primero fue nuestra historia. Tomamos el personaje de Robles, de Paco, porque nos parecía que era un poco el mismo carácter del joven que ve el mundo cambiar delante de él. Y evidentemente por una cuestión también del protagonista, del actor, porque nos parecía que el personaje Paco Robles, que lo hizo Giovanni Arce, y que fue Paco Robles luego en el Bastión, también,
era como una manera que los escritores, de alguna manera, estábamos hablando de una continuidad de cómo entendíamos el Perú. Es una manera muy personal de contar. Ya hemos contado antes del 80 al 2000, ahora contemos cómo era el siglo XIX, pero Paco Robles es finalmente el personaje que nos va a dar un link creativo entre ambos, porque finalmente los contenidos y los mensajes, como dice el compañero, son los mismos. Estamos en una sociedad que tiene estos problemas, que no se completa, que tiene estas diferencias. Entonces nos sirvió como un puente, un link muy bonito, basado en el carisma del actor también, ¿no? Porque si el Paco Robles nos hubiera resultado malo en nuestra historia, seguramente ya no lo hubiéramos usado, sino que le dio el alma a la historia. Entonces, por eso lo usamos también. Entonces, cada estructura dependerá del formato que uses. Va a depender mucho de la duración que tenga nuestra trama, cuántas horas tenemos. Normalmente las estructuras se piensan, es como ¿han visto las matrioshkas, las muñecas que una tiene adentro, otra que no adentro, ya. La estructura en realidad es eso. Por ejemplo, agarremos una película. Una película normalmente tiene unas 2 horas, digamos, promedio, ¿no? Un largometraje se considera como de 70, 60 minutos a 2 horas y media o 3. Ya, digamos, esto se suele dividir en actos, ¿no? O sea, que como primera parte, ¿no? Una primera parte que es como expositiva, pero pasa el evento, sucede algo, hay que hacer una cosa. Luego viene un punto de giro que es como que da origen a otro acto. Ya, todo esto está en los libros de guión, en general, que hay muchísimos. Me parece que en línea también ya hay bastantes. Son libros que uno va a leer a lo largo. Y bueno, yo todas las cosas de teoría de guión las he leído en libros físicos, ¿no? Porque como las estudio hace muchos años no había, ahora creo que están felizmente todos en internet o gran parte, ¿no? Eso ya lo pueden ustedes revisar por su cuenta si les gusta. Pero digamos, los libros de guión, porque yo soy de la época que uno compraba libros de guión, ¿no? Y además me sigue gustando comprar libros de guión, me parece, es mi chamba. Bueno, entonces, yo creo que los médicos también compran libros de medicina, ¿no? Los libros. Bueno, en fin, fetichista de libros, además yo soy. Bueno, entonces, las estructuras en una película, por ejemplo, tienen como actos, partes, que tienen que ver con los puntos de giro, los plot points, y luego hay una estructura más delicada, que es la de las secuencias, por ejemplo, que es un conjunto de escenas sobre una misma cosa, sobre un mismo evento. Y luego tienen otra subdivisión, otra muñequita dentro, que es la escena solita. Ya, entonces, cuando haces una película, tu chamba es muy fuerte porque tienes que poder armar todo paso a paso así. Acto, ¿no? Acto, secuencias, escenas. ¿Y de qué trata cada cosa? La secuencia de la boda puede tener 20 escenas, que son la novia esperando, el cura llegando, el novio que no llega, la madrina que no va a llegar, qué sé yo, el testigo que le cayó un piano encima. Tiene muchas escenas, y se llama la secuencia de la boda, que dura pues de repente 15 minutos, 12 minutos, 14 minutos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y por eso digo, entonces, pero ese conjunto, esa secuencia, ese conjunto de escenas, a su vez es una parte de la película. Ya, en las series es diferente. En las series tú tienes una enorme, lo que es para hacer una serie, llamémosle una miniserie o una serie por temporadas, ¿ya? Lo que haces, por ejemplo, es, si trabajas una serie, a ver, ¿qué serie por temporadas ustedes ven? Hay millones de millones, no sé, no sé, Grey's Anatomy tiene creo 25 temporadas, no sé ni cuántas. Walking Dead, por ejemplo, que yo vi Walking Dead hasta que me aburrí. Ya, por ejemplo, Walking Dead es una serie que se piensa para tener temporadas. Entonces, lo que hacen los guionistas es, hola guionistas, somos el equipo Walking Dead. Somos el equipo de Walking Dead y vamos a sentarnos a escribir, a estructurar la temporada. Todavía no escribir. No, todavía no se escribe. Todo esto es previo a escribir. Vamos a hablar ya de escribir un ratito. Big Bang Theory, claro, cualquier serie que son temporadas, que es por temporadas. Entonces, agarran los amigos de Walking Dead y dicen, a ver, guionistas, ¿cuántos capítulos está pagando acá producción para hacer? 10 capítulos. Muy bien. La primera temporada de Walking Dead tiene 6 capítulos, nada. Muy bien, 6 capítulos. Nos han pagado 6 capítulos para hacer esta serie de zombies.
Entonces, vamos a hacer una sábana y vamos a dividir acá 6 pedazos. ¿De qué trata cada capítulo y qué pasa en cada capítulo? La llenan, la llenan. Eso es. Si es 10 capítulos o 12, igualito. Su sábana. O sea, todos saben, los que hacen series por temporadas, tienen que saber de qué va cada capítulo de la temporada. Esa es una ley, pero así la ley escrita en piedra. ¿Ya? Los que hacen miniseries, ni qué decir. Tienen que hacer su sábana de cuántos capítulos tiene su miniserie o serie limitada y tienen que saber que ven cada capítulo. Aunque no lo crean, El Bastión también. Hicimos una sabanaza de 35 capítulos. ¿Qué va aquí? ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? ¿Qué va allá? Basándonos en la columna vertebral que eran los eventos históricos. Entonces, es el trabajo de estructura para formatos de ese tipo. Y lo que tiene por obligación las estructuras de series por temporadas, por obligación, es que tienen que tener ganchos que hagan que la gente quiera esperar la siguiente temporada. Ergo, no resuelven cosas. Entonces pueden resolver sí ciertos conflictos, pueden resolver ciertas cosas, cierto misterio, cierto suspenso, cierto evento que permanece toda la temporada, pero nos deja varias puertas para la siguiente. Eso hacen por fuerza todos, ¿ya? Y normalmente los creativos de series por temporadas se enteran de si les van a dar otra temporada más cuando están más o menos por el capítulo 4 o 5 de emisión. Y entonces, si ya el canal les dice, o el productor le dice, ¿saben qué, chicos? Tu temporada muere acá. Lo que hacen en esos casos es agarrar los 2 últimos capítulos, cambiar todo lo que habían planificado y pensar todo para cerrar. Eso hacen cuando les han avisado con tiempo. A veces hay gente mala que no les avisa y cancela la temporada y deja un montón de puertas y el público dice, ¿what? ¿Cómo que la cortan si se quedó acá? Ha pasado a veces. Que no puede ser, y protestan, y mala ley, mala onda, y se enoja. Entonces, eso está mal. Eso está mal. Cuando te dan la orden de hay que cerrar bien, pues, porque ya fue, ¿no? Roma, una maravillosa serie histórica que hizo la HBO entre el año 5 y 7, que es una obra de arte, 22 episodios. Roma, por ejemplo, Bruno Heller, su creador, que es un genio, dijo, amigos de HBO, la historia de Roma la quiero hacer en 4 temporadas de 10 capítulos. Entonces le dijeron, no sé si 3 o 4. Entonces le dijeron, muy bien, Bruno, escribe. Su primera temporada tiene 12 episodios, acaba lindo, precioso, con que matan a Julio César, con un montón de ganchos para la siguiente temporada. Y de repente, cuando está haciendo la segunda temporada, capítulos, no sé, 3, 4, 5, le dicen, Bruno, ¿sabes qué? Esto es más caro que la madre, la abuela, la tía y toda la familia. Es demasiado caro y el rating no da para tanto. Entonces, amigo Bruno, quema tu historia porque acá muere. En la segunda temporada muere. Y Bruno Heller lo cuenta, lo pueden ustedes ver cuando buscan información. Lo que hace es, ok, comprimí una segunda y tercera temporada en 8 capítulos más. Y con eso acabó. Con lo cual, la segunda temporada de Roma es una maravilla, porque es muy rápida, es de una velocidad y un ritmo impresionante, y es hermoso al final. Gran guionista que, a pesar rompieron su sueño de hacerlo más largo, logra crear un producto muy hermoso y muy redondo, ¿no? Esos son los buenos guionistas. Entonces, está claro lo de la estructura, el orden en las cuales ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Claro, Bruno Heller es un capo. Entonces, por ejemplo, vean por ejemplo, y las miniseries, lo que pasa es que las miniseries ahora, ya algunas son hasta engañosas, porque estamos en un mundo en el cual, lo que pasa es que el mundo del streaming ha cambiado mucho todo esto, ¿no? Finalmente, HBO, Roma, Six Feet Under, grandes series, no eran streaming. El Juego de Tronos, por ejemplo, no eran streaming, eran capítulos por semana. HBO lanza capítulo por semana hasta ahora. Entonces no es streaming. Entonces están trabajando. Entonces como que ahora el streaming está obligando incluso tal vez a que hasta las mismas miniseries o series limitadas tengan
tal vez un gancho para otra posible segunda parte. Ejemplo concreto que he visto el otro día, me refiero al famoso calamar, ¿no? El famoso calamar en realidad, no sé si lo han visto, la veo todo el Perú, medio Perú creo, el calamar acaba y debería acabar. Pero los últimos minuto y medio, 2 minutos, le zampan una cosa que volverá el coreano justiciero. Lo cual puede no volver, lo que pasa es que claro, entonces los productores le dicen, oye, por las dudas, deja esto, deja este gancho. Bueno, ¿por qué he dejado elementos? No me han dejado algunos. Y como ha sido un éxito desaforado y descomunal, hay una ley acá, pero que la ley de Moisés y las 12 tablas, que es cuando algo da dinero, no lo van a cortar. Es una ley, pero así, esa es la tabla de Moisés de piedra que te cae en la cabeza. Si algo dio plata, no lo van a cortar. Entonces ya verás tú si atracas o no, pero obviamente todo creativo va a atracar, pues, porque eso de, ay, no, ya no hay. El éxito gusta. Y cuando alguien te dice, esto debe seguir, es porque es un éxito. Y yo no conozco a ningún humano en el mundo de la televisión o el cine, en ninguna parte en el mundo, en el universo, que no le guste el éxito. Estoy seguro que ustedes también. Entonces, por eso hacen pues las sagas de películas, ¿no? Star Wars 1, 2, 3, 4, 7, la precuela, la precuela, la secuela. Por eso les quiero decir que las estructuras en estos tiempos ya dejaron de ser rígidas. Son de hule. Se pueden estirar para cuanto haya. Antes no era así. Cuando era niño y había mamuts, no era así. Era termina y termina. Nadie hacía los 10 mandamientos para pensar en otra temporada, o en otra película, los 10 mandamientos 2. Nadie pensaba eso. Las películas que las secuelas son un fenómeno relativamente moderno, ¿no? Ahora, si hicieran lo que el viento se llevó, ¿ustedes creen que dejarían que acabe con la frase final, lo que el viento se llevó, lo conquistaré, mañana será otro día? Le dirían, perfecto, la segunda parte. Pero antes no pensaban en eso, no se les ocurría. Miren al grado, miren qué interesante. Esa película, que es una obra de arte, lo que el viento se llevó, la película termina en un final abierto. No se queda la chica con el chico se va, chico no, Clark Gable se va, y Scarlett dice, volveré a Tara y lo conquistaré porque mañana será otro día. Gran final abierto, el gran final romántico de la historia del cine, final abierto. ¿Ya? Ahora dirían, ya, segunda parte, lo que el viento se llevó 2. Ni siquiera Cameron se le ocurrió el año 97 dejar algo para una segunda parte. Titanic 2. Ni a él se le ocurrió. Y ahora ya en cambio ya hacen ya de frente Duna primera parte, termina la película y dicen, oh, ahora recién empieza lo bueno, ándate al demonio, he visto la primera parte de una serie, ¿qué es esto? A lo que voy es que las narrativas ahora, en nuestros tiempos, claro, es lo mejor que el juego del calamar, claro que está mejor, por favor, estás hablando del clásico del cine, pero quiero decir, y el calamar, bueno, el calamar va a ser un clásico de la ficción de televisión también, no hay que menospreciar los hitos contemporáneos, o sea, todo cambia, está bien, todo cambia, todo el mundo cambia. Oye, nosotros cambiamos, las personas cambian. Un día eres joven, otro día eres viejo, un día eres inteligente, otro día no tanto, un día ves muy bien, otro día usas lentes. La vida es así, todo es cambiar. Bueno, en fin, un día estás soltero, otro día te casas, otro día estás contento, otro día te va como el demonio. Todo es cambio. Los formatos, los audiovisuales, la narrativa, todo es cambiar. Todo es cambiar. No renieguen nunca con los cambios. No te pelees con las cosas que son cambios. Los cambios son así. Y las narrativas cambian mucho, muchísimo, muchísimo. En nuestros tiempos más todavía. Es la vida, es normal. Y para terminar este divertido corto taller, vamos al diálogo. En la ficción de época, el diálogo, tu verosimilitud se puede ir al demonio en 1 minuto y medio si tu diálogo no está bien pensadito y bien trabajadito, con un lenguaje, y acá hay una cosa bien importante, bien importante. El lenguaje de época, por fuerza, es un terrible y delicado equilibrio entre un texto que no es coloquial contemporáneo, obviamente, pero tampoco debe sonar a la perorata discursiva del profesor Girafales, que es una parodia, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede sonar a algo académico. Es un diálogo que se tiene que escribir con mucha delicadeza,
para que no suene a discurso académico, para que no esté, para que parezca, o sea, y la palabra clave para esto se llama cadencia. ¿Qué es la cadencia? Es una especie de ritmo, es una especie de ritmo. Te tiene que sonar antiguo, pero las palabras que uses las tiene que entender todo el mundo, porque están escribiendo para hoy día, pues, no están escribiendo para 1800. Entonces, si estás escribiendo tú 1600, 1500, 1700, 1800, no puedes decir, oye, choche, no puedes decir, me voy a empujar el chancho, no puedes hablar así, pero tampoco puedes decir, vuestra señoría debería y usar todas las fórmulas como era, porque te duermes. ¿Me entienden? Es un delicado equilibrio todo el tiempo entre manejar un lenguaje que la gente entienda, la gente de hoy entienda. Claro, el Cantar del Mío Cid es una maravilla, es literatura, es una belleza, pero eso se estudia en los libros. Y la adaptación en televisión, que han hecho muchas, evidentemente lo que hace es recoger obviamente los textos y todo, pero los coloquializa, usa mucha acción. O sea, tengan mucho cuidado. Uno de mis primeros errores, mi vida de guionista, hace muchísimos años, cuando era un niño, un joven valor, y tenía 23 años, y era un joven valor, era un niño muy empeñoso y muy sabidillo. Uno de mis grandes errores, de los que aprendí muchísimo, no voy a hablar exactamente de qué, pero es un error. Me dieron para adaptar una obra literaria peruana, y el sonso pensó que adaptación era colocar muchos diálogos originales del libro. Está mal, está mal, está mal, porque lo que hizo fue unas escenas interminables, farragosísimas, por citar los textos tal cual del escritor de la obra. Eso está muy bien para leer. La literatura paja porque se lee, pero el audiovisual no se lee, se ve. Entonces, por ejemplo, ahí uno aprende la necesidad de traer al espectador contemporáneo un lenguaje que suena antiguo, que suena de época, pero no lo es realmente. Está más tirado al habla contemporánea para que le entienda todo el mundo. No traten ustedes, por ejemplo, una clásica es, por ejemplo, las gacetas en el Bastión, las gacetas que hace Paco Robles, ¿cómo se llama? El Ciudadano, la Gaceta, lo que escribe, todos los textos que dice. Si ustedes leen gacetas del año 1821, hay un montón de gacetas, hay bastantes gacetas. La redacción ahora nos puede parecer farragosísima, muy pesada, muy densa, pero así se escribe en ese tiempo y así lee el contemporáneo de 1820 lo que es la información. El periodismo de los años, si leen, por ejemplo, los archivos del comercio, que es el diario más viejo que tenemos, ¿no? 1839, vean comercios antiguos y son páginas repletas de texto, columnas repletísimas de texto. No se vayan tan lejos, agarren, yo hice una vez un trabajo muy bonito, muy interesante, eso fue para teatro, para mis cosas que hago yo, que me gustan. Me leí, por ejemplo, los Caretas de los años 60, la colección Caretas de los años 60, y Caretas era una revista extraordinaria. Los Caretas de esa época, madre mía santísima, tenían textos larguísimos. ¿Qué escritores eran los que escribían ahí? O sea, gente que trabajaba, porque el periodismo antes estaba muy escrito, muy como literario, diría yo. Ahora ya no. Ahora es frases cortas, rápidas, los estilos cambian. Bueno, igualito pasa con la escritura de época. Tú tienes que llevar el texto, el diálogo de los personajes a algo que te suene antiguo, pero no lo es para que lo entiendas ahora. Y otra cosa importantísima es el vocabulario. El vocabulario. Decidan ustedes la época que quieren tratar, la época que quieran, ¿ya? 1600, 1700, 1500, 1800, lo que quieran, y tienen que darse la chamba, el trabajo de ver vocablos usados en la época, palabras usadas en la época, meterlas de vez en cuando, porque eso va a ser lo que les dé el sabor a época. Badulaque, por ejemplo.
¿no? Esas cosas que el otro día hablamos, creo, ¿no? Palabras en desuso, ¿no? San se acabó, por ahí, no sé quién dijo por ahí, ¿no? Que en el norte todavía San Badulá, que se acabó, baja, ya, pero no son de uso común ahora, coloquial. Pero tú péscalas y con eso, por ejemplo, tienes mucho, te vuelve muy verosímil tu historia. Están utilizando palabritas que todo el mundo entiende que son. Tú le sales a alguien sopenco, badulaque, obviamente, pues está diciéndole, y además dan risa, son graciosas. Entonces estás creando lo mismo, estás creando un efecto de lenguaje coloquial, que es importante, y a la vez de lenguaje antiguo. Busquen eso mucho, porque las van a colocarlas chascarrillo, claro, es un chascarrillo. No se moleste, joven Paco, es un chascarrillo, jaja, es una broma, es un chiste, pero ya eso te da, oh, qué coloquial suena y a la vez qué antiguo suena. ¿No es cierto? Sopenco, un celeste, bueno, usan todas las palabras. A mí me encanta usar repámpanos, por ejemplo, me gusta mucho. Repámpanos, diantres. Es bonito. Entonces, son palabras, o sea, el vocabulario es clave y más que, igual que elegir las palabras, tener mucho cuidado con palabras que no existían. Y ahí mete la pata el más pintado a veces, ¿ah? Porque es difícil a veces saber, es más fácil saber lo que se usa que lo que no se usa. ¿Ya? Pero hay palabras que no se usan y hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque viene entonces, y ahora en tiempos de streaming, en tiempos de YouTube, en tiempos donde los productos se guardan, viene el señor que ha estudiado y dice, este escritor no sabe escribir porque ha usado esta palabra que no se usaba, y se enoja y eres tonto. Entonces, hay que tener mucho cuidado más ahora porque hay gente ya que puede ver el producto varias veces. Antes no, antes era bien impune todo, ya les digo, uno hacía su capítulo de novela y tenía 40 errores y decía, ya pasó, ya se olvidaron, se olvidaron, ya duró una hora, ya se emitió, chau, ya no es así. Entonces el vocabulario es lo que nos va a dar la verosimilitud también, así como la ropa, así como el decorado, así como la utilería, así como todo eso, nos va a dar la verosimilitud de la historia. Hay que tener muchísimo cuidado, lo que no quiere decir que utilicemos el lenguaje tal, porque si no, no lo entienden acá tres eruditos. Cuando hicimos Eva del Edén, una telenovela del año 2004, que fue muy linda, que duró 113 episodios, era 1500, creo que se contaba esa historia, 1560, y me leí muchísima crónica de esa época, me leí muchos libros, por ejemplo, de muchos actas, testamentos, actas de bautizo, documentos de la época. Perdónenme, son ininteligibles para la gente ahora. O sea, me refiero, tienes que leer con mucho cuidado, es una redacción distinta, son trancas. La gente que estudia historia le fascina. A mí me encantan también porque soy un poco enfermo, pero quiero decir, me gusta ese tipo de textos porque requieren hay que descifrar un poquito lo que están diciendo también. La redacción es distinta, el lenguaje es distinto, la manera de hablarle a la gente es distinta, las fórmulas de cortesía, de saludo, de lo que fuere, son distintas. Los abogados las han heredado mucho, ¿no? El lenguaje jurídico, esa cosa grandilocuente que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué tanto le gusta a los abogados, Madre Santísima? Es una herencia, obviamente, de la colonia, ¿no? Del lenguaje, de la jurisprudencia de la colonia, que hay que ser una persona con mucha paciencia para entenderlo, incluso ahora, ¿no? Y que te lo enseñan en derecho, yo estudio derecho, y claro, te lo enseñan sobre todo cómo enredar a la gente, ¿no? Es una característica. Pero en fin, no rajaremos de los abogados tampoco, no rajaremos de nadie, porque estamos en un pequeño taller de ficción de época. Entonces, el lenguaje, evítense en sus textos de época, insisto, textos muy largos, muy choclones, en general en cualquier guión. Evítense cosas de más de 5 líneas, 6 líneas, no más tampoco, porque pueden ralentar, hacer el ritmo más lento. De por sí, muchos productores te dicen que hacer época no les gusta porque hay mucha gente que no le gusta la época porque está acostumbrada al diálogo de ahora, ¿no? Al diálogo de la ficción de ahora, que es obviamente coloquial, obviamente mucho más simple, pero si ya tienen ustedes la suerte de poder hacer época, por las razones que dijimos en la primera clase,
Tampoco aumenten la dificultad con cosas difíciles de entender o que al oído suenen muy largas. Traten de evitarlo. Traten de evitarlo. Siempre piensen que la acción es más importante y que el diálogo sirve para hacer avanzar la acción siempre. El trabajo de diálogo y de texto en una serie histórica, en una ficción histórica, requiere de una edición y un pulido muy delicado, mucho más. Les va a costar mucho más trabajo escribir una escena de 1 minuto y medio con texto, diálogo de época, que 10 minutos de diálogo de novela normal de ahora. Es así, pero está bien, pues, esa es la gracia. Si no, qué fácil. Tampoco se trata de que sea fácil. Nunca va a ser igual el trabajo de diálogo del contemporáneo que de historia. Hay gente que nos gusta más que otra. Yo tengo colegas que no le entran a eso ni a patadas, porque les parece muy complicado, porque se tardan mucho, porque no sé, no les gusta. A mí me encanta. Me encanta esas cosas. Me parece, yo creo que soy medio enfermo porque me sale más fácil que los coloquiales. Pero bueno, en fin. Entonces, por eso me gusta hacer cosas de época, pues. Pero es difícil porque requiere, insisto, mucho cuidado a la hora de la sintaxis. La sintaxis, el orden en las cuales la cadencia se la va a dar la sintaxis, el orden en las cuales usted pone las palabras, la manera como plantean la oración, las exclamaciones, todas esas cosas. Es bien delicado. Las fuentes, ¿saben quién es buenísimo para hacer lenguaje de época en el Perú? ¿Saben qué cosa leerse a quién? A nuestro tío Ricardo Palma. Ricardo Palma, con sus tradiciones, es una enciclopedia de un lenguaje que suena muy coloquial en el virreinato, en la Primera República, como hasta 1900 tantos. En realidad aprendí muchísimo desde chico leyendo mucho Ricardo Palma. Lean Ricardo Palma, las tradiciones. Son divertidas, son coloquiales, pero no son lenguaje contemporáneo. Están contadas usando palabras, usando fórmulas, usando oraciones que tienen una cadencia antigua. Palma era un extraordinario escritor y manejaba eso como Palma, como un capo. Por eso su éxito, por eso es el gran escritor que es. Claro, hay desde los títulos, ¿no? Rincón quita calzón, o sea, Palma es un gran maestro del lenguaje de época. Si tiene la buena suerte de hacer historias de época, recurran siempre al tío Palma, siempre al tío Ricardo Palma, que escritor afroperuano, valga decirlo, para terminar esto, escritor afroperuano que siempre está blanqueado por la cultura hegemónica de este país, pero cuando ven sus fotos, favor, ¿ya? Es un escritor, lo más terrible es que le toca a un hijo racista, ¿no? Clemente Palma es racista, pero en fin, esas cosas rarísimas de la historia de la gente que, en fin, no las entenderemos, solo son misterios del Orinoco, que yo no sé, tú tampoco. ¿No? Pero lean Palma como para empaparse del lenguaje de época y va a ayudarles mucho. En este último tramo escucho las preguntas del público, porque ya nos vamos. Pregunten todo lo que quieran. Ya se va. Eduardo, solo quería mencionaste 3 tipos de personajes, creo que noté solo 2 protagónicos, los coadyuvantes y había uno más. Los específicos. Ajá. Los personajes específicos son personajes chiquititos que tienen una sola función y aparecen solo para eso. Ejemplo, el borrachito que dijo nuestro amigo Gallo. ¿Ya? Aparecen solo para una sola acción, una sola cosa, nada más. ¿No? Nada más que para eso. Solo ahí. No desarrollan más. Una sola función. Necesitas, por ejemplo, la típica, necesitas en la ficción de época necesitas un soldado que sea el que traiga ciertas noticias y nada más. Ya, no sé, lo que fuere, había unos vecinos en el bastión, por ejemplo, había un par de vecinos en la plaza, que era un vecino conserva y un vecino liberal, que se peleaban todo el tiempo, solo están para pelearse todo el tiempo en la plaza. Son específicos, tienen una sola acción, ¿no? Esos son los específicos. Son papeles pequeños. A veces se lo das a un actor de prestigio. Víctor Prada, por ejemplo, es el específico del borrachito. Mi querida primera actriz en el seminario hace el específico de la envenenadora, que solo aparece 3 veces para vender veneno. Obviamente, es la bruja Jordana. Vende veneno de 1600, desde 1560 de Eva de León hasta ahora. Pero son específicos, solo tienen una función y nada más. Esos son. Vale, gracias. Muy bien. Eduardo, tú comentaste que una de las razones por la cual Netflix se lleva el bastión fue porque tiene esos momentos, ¿no? Divertidos, ¿no? O muy agradables.
La palabra es entretenido en todo caso, ¿no? O sea, te entretiene. Ok, entretenido. Mi pregunta de hace 2 clases, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo poner momentos divertidos? ¿Cómo evitarlo? ¿En qué momento sí, en qué momento no? ¿Cómo nos aconsejas eso? Chamba de estructura que, por ejemplo, tiene que ver, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, a la hora que hagas estructura del Bastión concretamente, por ejemplo, ¿no? Estructura de capítulo 10. Ya, en las series de ese tipo, como el Bastión, ¿no? Las miniseries limitadas, lo que tú haces es como agarrar un gran tema para cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo 10 del Bastión es la peste, la epidemia de cólera. Es un capítulo bien bonito, ¿no? Entonces tú ahí estructuras este capítulo que se llama la peste y ves en qué momento necesito poner más drama, en qué momento bajarlo, en qué momento subir acá, bajar acá. O sea, es como dentro de la macroestructura de los 35 episodios, tu microestructura, lo paso de la muñeca china que contiene este capítulo, claro, te hace llorar. Este capítulo está hecho para llorar, justamente. Entonces decís, en este capítulo voy a hacer llorar, en este capítulo menos. O sea, tú vas eligiendo cada episodio y cada episodio va a tener a su vez una estructura dividida en bloques. Lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes, si ven El Bastión en Netflix, ya la ven corrida, porque ven que el episodio corrido porque está pegado. Pero si lo vieron en Canal 7, ahí está dividido en 4 bloques. Cada capítulo tiene 4 bloques. Entonces, agarras cada bloque y dices, en este bloque, esto, en este bloque, esto, en este bloque, esto, y vas balanceando los eventos de manera tal que siempre tengas a la gente o a punto de llorar, o acá la suelto, pongo otra cosa, acá otra vez la voy a llorar. O sea, es la manipulación absoluta y total. Lo que quiero decirte es que eso es la manipulación loca. Todo el mundo que es guionista manipula locamente los sentimientos del público, todos. Por eso nunca se peleen con un guionista, nunca sean enemigos de un guionista, porque puede manipular de una manera aterradora. Entonces, ¿qué tal autopropaganda? Pero quiero decir, esa es ya tu pericia para saber en qué momento ajustas, sueltas, agarras. Es trabajo de estructura químicamente puro. ¿En qué momento hago esto? ¿Por qué ahora esto? Porque ya tengo, por ejemplo, si tengo 3 escenas llorando, no puedo tener 4, ya no. Ya sabes que no, ya se vuelve ya la lágrima loca, no. Entonces acá tienes que poner otra cosa, te vas a otro lado. ¿Me entienden? O sea, tiene que ser así. Igualito, no puedo tener 3 escenas divertidas, graciosas, con chiste, no, ya no. Tiene que tener algo que rompa, algo que, todo el tiempo estoy así manejando eso. Es como los títeres, claro, dosificas, manejas, manipulas. Tiene que ser así, ya mucho drama, ahora mucho Libertador, mucho San Martín, ya se cansaron ya de Omar García de San Martín, ahora vamos ahora al núcleo afroperuano, ahora acá. Es que es así, todo el tiempo estás manejando de acuerdo a lo que calculas tienes que mirarlo como público. O sea, a la hora que tú estructuras, a la hora que tú haces tu estructura como creativo, como escritor, tienes que también pensar, estoy mirando esto. Si yo estoy mirando esto, ¿ya qué quiero ver ahora? ¿Qué quiero que cambie? Es una buena manera de estructurar a veces, pensar yo como público, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, tu capítulo ya, mucho rato en esta vaina, ya me aburrí, ahorita hago zapping, o hago stop, o me voy. Entonces, no, sí dosifican los turcos, por favor, los turcos recontra dosifican. Todos los escritores con éxito, todos en absoluto, todos de cualquier latitud, dosifican, estructuran maravillosamente bien. Véanse un socotroco turco que se llama Kosem, la sultana Kosem, en YouTube también está gratis, me la vi todo en YouTube. Tiene no sé muchas horas, 100 y pico de horas. ¿Cómo estructuran? Qué salvaje, es una estructura más larguísima, que transcurre en 40 años. Todas las narrativas se estructuran y dosifican de manera que parece excesiva, pero logran. O sea, si tiene éxito algo, es que ha mantenido a todo el público en suspenso, en emoción, en expectativa todo el tiempo. La expectativa es el arte de prometer eventos más adelante. Esa es la definición de expectativa. Los guiones que hagan ustedes en la vida, tener expectativa siempre. Veo esto, pero, esto me está prometiendo que va a pasar algo peor. Me está prometiendo que va a pasar esto ahora. Son promesas que tienen que cumplir. Guionista que no cumple las promesas que suelta en las expectativas es mal escritor, mal guionista. Tienen que saber manejar eso para luego satisfacer
lo que el público está esperando. Ese es el arte de la estructura. Es lo que te podría decir. La pistola de Chekhov, claro, si yo muestro una pistola, yo tengo que usarla. Es un gran ejemplo, claro. Por ejemplo, Chekhov lo dijo, ¿no? Si yo enseño que si en la obra hablan de una pistola en los primeros minutos, la tengo que usar, pues. Alguien va a usar esa pistola. Lógico, si no, ¿para qué la puse? Es lo mismo, exactamente es eso. Está muy bien. Es la pistola de Chekhov, claro. Algo que digo, algo que insinúo, algo que siembro, sembrar, es expectativa. Uy, ¿qué va a pasar ahí? Les agradezco mucho a ustedes por su presencia en este corto curso de 4 sesiones. Agradezco mucho a la gente que ha estado en las 4 sesiones y que ha mostrado mucho interés y que ha hecho preguntas y que ha escuchado con mucha atención. Gracias de verdad. Espero que les sirva, que les genere interés para buscar más, obviamente, ¿no? Para buscar más. Esto es escribir para televisión es una ciencia que tiene muchos trucos, muchas mañas y muchas cosas que son obviamente bastante más largas que 6 horas que hemos estado compartiendo, ¿no? Así que si les interesa, pues nada, búsquenlo, busquen más cursos, hay muchos libros, hay mucha info, y traten de buscarla siempre y traten de compartirla siempre con todos para mejorar entre todos la calidad del audiovisual peruano. Maestría en escritura creativa, ¿no? Claro, sí lo hay, ¿verdad? Es nuevo eso, me parece. Es una estupenda manera, menos mal, yo la seguiría, pero ya estoy muy grande, creo. Pero ya me aflojera, no sé, ya lo pensaré. Bueno, quiero decir, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber participado, y me despido en nombre de el Cine Teatro Irracional, que abrirá sus puertas muy pronto. Gracias, chao. Chao, gracias. Muchas gracias a todos por participar. Chao. Chao. Chao.